Vámonos al análisis. Vamos directamente con especialistas. En esta ocasión vamos con Edgardo Buscaglia. Él es académico senior de la Universidad Columbia de Nueva York, es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y bueno, queremos su análisis esta mañana. Edgardo, ¿cómo estás? Te saludamos, mucho gusto aquí en Mega Noticias. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Es un placer. ¿Cómo leer lo que está pasando, lo que pasó esta mañana en Culiacán, en Sinaloa, y con la presunta captura, porque no hay información oficial todavía, de Ovidio Guzmán? Estamos en espera de esa confirmación. ¿Cómo lo lees, Edgardo? Mira, en media hora van a tener una conferencia de prensa que va a aclarar a quienes detuvieron, pero claramente se trata de un golpe contra el directorio del Cartel de Sinaloa. El directorio del Cartel de Sinaloa está formado por 7 personas que se encuentran en pugna por controlar a ese cartel. El ala del Mayo Zambada se ve beneficiada en la medida en que Ovidio u otros de los familiares del Chapo Guzmán sean detenidos y eliminados. Pero lo que estamos viendo ahora es una reacción del cartel que se constituye en lo que en las Naciones Unidas denomina actos de terrorismo. Ustedes están viendo desde hace varios años, desde el primer Culiacanazo hasta este segundo Culiacanazo, están viendo actos de terrorismo, que son actos de violencia contra la población civil o contra la infraestructura civil, como en el caso de Aeroméxico, que está destinada a que el gobierno haga algo o deje de hacer algo. En este caso, deje de detener a miembros del directorio del Cartel de Sinaloa. Entonces, estos actos de terrorismo, lamentablemente, el Estado mexicano no los ha venido tipificando como delitos, por temor a la imagen internacional, por temor a que frenen las inversiones, y lo único que han hecho el Estado mexicano, desde la época de Calderón hasta hoy con Obrador, es alimentar a este monstruo para que cada vez que el Estado haga algo que no les gusta, comiencen a atacar a la población civil, como están viendo, y comiencen a atacar a la infraestructura civil, como hacía Pablo Escobar en la década del 80. Entonces vamos hacia mayor número de actos de terrorismo contra la población civil, en la medida en que este cartel no sea tipificado como un cartel que comete actos de terrorismo, con base a las leyes internacionales de las Naciones Unidas que México ha ratificado y aprobado como país soberano. Entonces, no están aplicando la ley, lamentablemente, no los están tipificando como terroristas a estos grupos y, por lo tanto, las unidades antiterrorismo de 72 democracias alrededor del mundo no están concentrando sus cañones contra el Cartel de Sinaloa como un grupo terrorista, que es lo que es. Y esto es muy lamentable porque las unidades antiterrorismo europeas, canadienses, norteamericanas, tienen cientos de veces de más recursos que las unidades antimafia de la Fiscalía General de la República o del Departamento de Justicia norteamericano. Las unidades antiterrorismo de Europa y de Estados Unidos pueden desmantelar al Cartel de Sinaloa con mucha mayor rapidez una vez que se lo tipifique como un grupo terrorista que ataca a la población civil, a la infraestructura civil, para que el Estado mexicano se arrodille y deje de hacer algo, que esa es la definición de un acto de terrorismo, de acuerdo a las convenciones de las Naciones Unidas. O sea que lo único que estoy diciéndoles yo es que el Estado mexicano, por miedo o por corrupción, está peleando esta batalla con los dos manos atadas de la espalda y arrodillado. Sí. Y eso es lo que busca el Cartel de Sinaloa hoy. Oye, Edgardo, ¿qué se necesita para que México reconozca como actos terroristas? O sea, ¿cuál es el procedimiento que tendría que haber para que estos grupos criminales, que son terroristas, sí, sean catalogados como tal y se combatan como tal? ¿Qué hace falta? Bueno, es fundamental que eso no lo haga Estados Unidos, que soberanamente un juez federal mexicano o mexicana aplique las leyes internacionales que el Senado mexicano ha ratificado como país soberano. México tiene leyes que definen exactamente lo que acaba de hacer el Cartel de Sinaloa en el primer Culiacanazo y en el segundo Culiacanazo hoy, que son actos de ataque contra la infraestructura civil, caso de Aeroméxico, actos de ataque contra comercios,
contra carros en las calles, incendios, es lo que busca crear el cartel de Sinaloa para que el Estado nuevamente se arrodille y entregue. Eso un juez federal o una jueza federal mexicana lo puede hacer en este momento ya mismo, identificar una causa final con un fiscal, obviamente, ahí de la fauna de Hertz Manero, que impulse la causa penal para que esto se procese judicialmente. Esto México lo puede hacer solito, no necesita Estados Unidos y menos aún necesita injerencia extranjera para aplicar las leyes que ya tienen. Entonces, han tenido miedo, Ebrard, López Obrador, la Cancillería mexicana, de reconocer que se producen actos de terrorismo en México, en territorio mexicano, para que eso no ahuyente las inversiones, para que no afecte la imagen de México, y en muchos casos, debido a la misma corrupción del cartel de Sinaloa, que tiene a cientos de jueces y a cientos de políticos comprados en su nómina. Entonces, esos tres factores hacen que estas causas penales no hayan derivado en actos de terrorismo, en acusaciones por actos de terrorismo, lo cual automáticamente pondría a todas las unidades antiterrorismo de Europa y de América del Norte con el foco del cartel de Sinaloa para desmantelarlos patrimonialmente y detenerlos cada vez que uno de sus personeros salga del territorio mexicano, con cientos de veces mayores recursos que las unidades antiterrorismo hoy tienen. Yo vengo insistiendo en este punto hace años. Sí. Y lamentablemente el efecto de miedo, el efecto de corrupción ha venido prevaleciendo y hoy yo llamo a Marcelo Ebrard que deje de bloquear la implementación de estas causas a través de sus recomendaciones al presidente, que dejen de bloquear estas causas penales. Esto es un acto de terrorismo puro. Yo les pido que abran el sitio web de la ONU, vayan a las convenciones antiterrorismo, que son 14, y ahí van a ver definido exactamente lo que el cartel de Sinaloa está haciendo en este momento en Culiacán y en otras partes. Sí, sí, sí. A ver, disparar contra un avión civil de Aeroméxico, me parece, no se puede catalogar de otra forma, Edgardo. Era el mismo modus operandi que Pablo Escobar usaba en Colombia en los 80 cuando lo querían detener y extraditar. Están imitando, están siguiendo el libro operativo de Pablo Escobar y de los talibanes cada vez que los tocan. Tienen que atacarlos como grupo terrorista, además de antimafia. Y acá Hertz Manero, que ha sido un cero a la izquierda a lo largo de estos años, debe ya ponerse las pilas para evitar de que hayan más muertas hacia futuro. De lo contrario, este cartel va a seguir asesinando. ¿Se puede declarar actos terroristas desde el extranjero? Que desde fuera se pueda atacar por parte de una fuerza multinacional, por llamarlo de alguna forma, a los grupos criminales? Eso sería nocivo políticamente, porque México ha tenido una historia muy compleja y dolorosa en sus relaciones con Estados Unidos desde el siglo XIX, y no queremos que las causas penales las tengan que impulsar otros sistemas judiciales, como en el caso de Genaro García Luna. Yo pediría que México soberanamente, con dignidad, use las leyes que ya tiene, con las unidades antiterroristas que ya tiene, con ese fiscal que fue un cero a la izquierda que ya tiene, para empezar a implementar estas políticas de combate a la delincuencia organizada que está cometiendo actos de terrorismo. Simple. Esto no es física cuántica. México ya tiene las leyes, las ratificó como país soberano, son 14 actos de terrorismo y el cartel de Sinaloa y el cartel de Sinaloa ya viene cometiendo 8 de los 14 actos de terrorismo y cada vez con más frecuencia. Está Paco Ramírez. Adelante, Paco. Don Paco, qué bueno escuchar. Edgardo, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte. Placer. Muchas gracias. Oye, a ver, estamos hablando de la relación bilateral y yo quisiera conocer tu punto de vista. Está a unos días, básicamente el lunes arranca la reunión trilateral, el lunes llega el presidente Biden, hoy ha hablado de temas de seguridad en la frontera. Estados Unidos tiene solicitada la captura de Ovidio, hay una recompensa de $5 millones. ¿Qué implicaciones tiene todo esto en el momento de la captura? Yo no le quito legitimidad a que el gobierno norteamericano aplique sus leyes en la medida que Ovidio y las demás facciones del cartel de Sinaloa continúen exportando drogas
continúen comprando armas, continúen lavando dinero en territorio norteamericano. Tienen todo el derecho jurídico de su parte de que ellos impulsen una causa penal. Y eso es bueno para la coordinación internacional, ya que el cartel de Sinaloa opera en 87 países alrededor del mundo. Date cuenta de lo que te estoy diciendo, 87 países. Hace 12 años solamente operaban en 54, ahora están en 87. Entonces la coordinación internacional es más que necesaria para desmantelar a este grupo terrorista mafioso que está gobernando grandes sectores territoriales del territorio mexicano. Entonces es muy importante que otros países cooperen. De eso se tratan las leyes internacionales de las Naciones Unidas. Pero lo que a mí me preocupa es que los actos de terrorismo del cartel de Sinaloa los están cometiendo contra ustedes, ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Es un acto de soberanía y de dignidad impulsar causas penales por actos de terrorismo que México tiene soberanamente establecido en sus códigos. Por lo tanto, es bueno que coordinemos con los americanos, con los europeos, con India, por ejemplo, de donde el cartel de Sinaloa se abastece de insumos para producir fentanilo y otras drogas, de la India, de Indonesia, de Japón. Hay mucho trabajo por hacer para desmantelarlos, ya que ahora son un monstruo. Están en Australia, están metidos hasta en Botsuana, en Sudáfrica. Entonces tenemos que entender de que vamos a necesitar una estrategia de coordinación como la que tú, Paco, mencionas. Pero no nos tenemos que olvidar que los cientos de miles de personas asesinadas, esa sangre es mexicana. Y por lo tanto no se puede permitir. Ahora, en ese entorno, Ajá. En ese entorno, Edgardo, ves, si es que se confirma la captura de Ovidio, lo ves llevándolo a los Estados Unidos y allá juzgándolo. Claro, porque no hay otra. Lamentablemente el cartel de Sinaloa tiene comprados a cientos de jueces federales, a decenas de funcionarios mexicanos y tienen la capacidad de, si no lo liberan ahora, si no fue eliminado ahora, tienen la capacidad de evitar que exista una sentencia final condenatoria. Por lo tanto, Estados Unidos es la válvula de escape. Lamentable e indeseable. Por eso debería hacerse en México, como en el caso de Genaro García Luna. Por lo tanto, sí, es la única válvula de escape que tenemos hoy en México, lamentablemente. Falta para que México, Edgardo, ¿qué hace falta para que México de alguna forma reconozca esto como actos terroristas? Ya lo decías, hay miedo, hay indecisiones, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar? Lo mismo que sucedió con Colombia, hubo una mezcla de presión internacional para que se tipifiquen esas causas y una presión social de abajo hacia arriba que en Colombia existía para que Pablo Escobar deje de asesinar a candidatos presidenciales, a la sociedad, a la policía, jueces, actores. Entonces había una presión social de abajo hacia arriba que en México tiene que aumentar, una presión de ustedes, inclusive periodistas que están poniendo también el cuerpo con muchos de los asesinatos que se vienen produciendo, una presión mancomunada del periodismo, una presión social de abajo hacia arriba y una presión internacional que se tendría que canalizar a través de las Naciones Unidas y no del Congreso norteamericano, dado el pasado doloroso que tiene México en sus relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, las Naciones Unidas acá tienen un rol muy importante. Las leyes internacionales que rigen en México son leyes enmarcadas en las Naciones Unidas contra el terrorismo. Esto es muy importante entender. El cartel de Sinaloa es una organización criminal que financia actos de terrorismo. Por lo tanto, hay una convención dedicada a ese delito. Por lo contrario, vamos a seguir perdiendo a decenas de miles de vidas mexicanas a lo largo de este camino. No tenemos que depender. En la relación México-Estados Unidos y la próxima reunión de la próxima semana, estos temas, ¿cómo se tratan? ¿Hay acuerdos previos sobre el tema de seguridad? ¿Esta acción, este operativo es resultado de esta reunión, digamos, un trofeo o un cumplimiento a una demanda de los estadounidenses? Sí, lamentablemente el Estado mexicano ha tenido la tradición de comportarse como un Estado lacayo ante Estados Unidos. Cuando sobrevienen estas reuniones de alto nivel entre presidentes, siempre aparece algún elemento mafioso capturado y entregado en base a los pedidos de extradición. Pero debemos ir mucho más allá de solamente detener a uno o a dos miembros del directorio de un cartel, cuyo directorio reemplaza inmediatamente a Ovidio del día a la mañana. El Mayo Zambada sigue operando a sus anchas,
sin ningún tipo de problema la organización Sinaloa, con el Chapo Guzmán en la cárcel o sin el Chapo Guzmán en la cárcel, sigue expandiéndose a lo largo del mundo, y eso se debe a una enorme corrupción en el sistema judicial y en el sistema político mexicano. Por lo tanto, debemos seguir desmantelando a esta red criminal, presionando de abajo hacia arriba para que la sociedad civil y ustedes sigan insistiendo con estos son actos de terrorismo, y al mismo tiempo necesitamos presión internacional sobre el gobierno de López Obrador y sobre Hertz Manero, que no han hecho nada. Son corresponsables por omisión de esta situación que tienes tú ahora. En ese sentido, Edgardo, mencionabas tú al inicio de esta charla, un golpe importante por parte del gobierno mexicano. Sí, una batalla ganada, la guerra sigue, esto que acabas de mencionar, ¿cuál nos depara nuestro destino en esta guerra, en este conflicto de inseguridad y de violencia en el que los mismos Estados Unidos han dicho que el 30-35% del territorio nacional está controlado por el narco? Tú recordarás, Paco, que hace años cuando tú me entrevistaste te comentaba que el 72% de los municipios está co-gobernado por estos carteles, que ahora son 3 principales. Bueno, hoy ya tenés el 94% de los municipios con infiltración. Necesitamos una limpieza del sistema político como la que encaró Colombia, como la que encaró Rumania, como la que encararon países que se deshicieron de las raíces del poder del cartel de Sinaloa. Necesitamos una limpieza patrimonial en el sistema político a través del financiamiento de campañas. Necesitamos medidas soberanas mexicanas, no tanta presión de Estados Unidos por extradiciones para erradicar este cáncer que los vienen asesinando a ustedes de a cientos de miles. Por lo tanto, hay medidas que yo vengo insistiendo contigo en tus entrevistas que no se han tomado con ningún presidente, ni con este ni con los previos, y que lamentablemente siguen dándole mayor y mayor poder al cartel de Sinaloa. Capturen a Ovidio, capturen al Chapo, capturen o no, el poder del cartel de Sinaloa va a continuar, ¿no? Más allá de los simbólicos entregas de cabezas de trofeos cada vez que hay un presidente visitando a México, y por lo tanto tenemos que ir a la raíz de esto. La entrega de Ovidio o de quien sea del directorio hoy no va a hacer ningún cambio en cuanto a disminuir el poder del cartel de Sinaloa. No se disminuyó con el Chapo Guzmán, como les predije hace 4 años, y no se va a disminuir con la captura de este chico. Edgardo, ¿qué pasó en Colombia? Haces referencia a qué hicieron allá con Pablo Escobar y todo esto. ¿Qué fue lo que hicieron para que las personas que no sepan, que no tengamos el conocimiento, qué hicieron para quitarse de raíz ese asunto, aunque creo que no está resuelto al 100%? No. A ver, Colombia pasó de ser un infiernazo a ser un infiernito como eres hoy. En Colombia, cuando yo iba a trabajar a Colombia, mi contraparte era el fiscal general de colombiano, Luis Camilo Osorio. Yo recuerdo que no podíamos salir de las grandes ciudades porque había retenes de la delincuencia organizada. No se podía salir por las vías. Hacia eso va México. Cuando Colombia experimentó la matanza no solamente de la población civil de a pie, como ya ocurre en México, sino de la élite más encumbrada de Colombia, los presidentes, los candidatos a presidentes, los miembros de la corte que fueron masacrados, legisladores que desaparecían del día a la mañana. Cuando la élite fue tocada, se llegó al umbral del dolor, donde esa misma élite invitaba a Pablo Escobar a sus clubs y que yo veía a narcotraficantes tomando whisky en clubs de Bogotá. Esa misma élite se dio cuenta que ese monstruo se los estaba devorando a ellos y a sus familias, y entonces se vieron mucho más propicios a aceptar las medidas que yo vengo recomendando, que son las medidas que están establecidas en las convenciones de las Naciones Unidas. Control de los dineros que entran a las campañas electorales a través de auditorías preventivas al 30% de las candidaturas en cada elección, controles de auditorías en la selección de candidaturas para conocer de dónde salen los capitales, auditorías ciudadanas, coordinación entre fiscalía, órganos de inteligencia y aduanas y agencias tributarias, cosa que Hertz Manero se niega a hacer. O sea, medidas claves, 45 medidas antimafia que Colombia en una cuestión de 3 años comenzó a implementar, y ese infiernazo que yo veía cuando iba a Bogotá, donde el hotel donde yo me quedaba, el Club El Nogal se llamaba, fue demolido por coches bombas
del cartel de Medellín, hoy es un infiernito. Ya la ciudadanía puede caminar, claramente no es un paraíso, pero es mucho mejor a lo de antes porque aplicaron estas medidas antiterroristas y antimafia. Cuando aplicaron esas medidas antiterroristas que yo te mencionaba, las unidades antiterrorismo de toda Europa, de todo Estados Unidos, Canadá, Asia, comenzaron a focalizarse en el cartel de Medellín, en el cartel de Cali, y desmantelaron sus activos en el exterior con una velocidad muchísimo más alta. O sea, hacia ahí debe haber México. El problema es que el cartel del Mayo Zambada financia demasiadas campañas electorales y por lo tanto hay un bloqueo de los políticos en que se apliquen estas medidas. Lo mismo sucedía en Colombia. Tuvieron que llegar a asesinarlos de manera masiva a los políticos para que diesen el brazo a torcer y aceptasen estas medidas. Espero que te esté respondiendo. Sí, gracias. Déjame preguntarte algo más, Edgardo. En 2019, cuando hablamos del Culiacanazo, me acuerdo muy bien que me respondiste que lo que había pasado y que habían permitido la liberación de Ovidio Guzmán había sido lo mejor que se podía haber hecho para evitar un baño de sangre. Déjame preguntarte hoy, en aproximadamente 10 minutos más, si es que todo se cumple, vendrá la conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Federal y te pregunto, ¿qué esperaríamos? ¿El anuncio de capturado? ¿El anuncio de abatido? ¿O el anuncio, que no va a ser así, o bueno, no en estas palabras, pero que implicaría un operativo fallido, otro Culiacanazo? Bueno, sí, vamos a retomar lo que tú dijiste muy bien, Paco. En el 2019, ese operativo que se encaró contra esta misma persona fue un operativo que nació muerto. O sea, se limitó la escala operativa del Ejército y de las Fuerzas Especiales para que ese operativo fracase. Ante el hecho de que las fuerzas del Estado mexicano estaban muy limitadas, y que no habían establecido un cordón de seguridad lo suficientemente amplio, no habían intervenido las comunicaciones, bloqueado las comunicaciones para que estos grupos criminales no se comuniquen entre ellos. Todo eso faltaba. O sea, fue un operativo que nació muerto. Una vez que esos pobres militares, muy poquitos, estaban enfrentándose a un grupo criminal mucho más amplio, lo mejor era salvar la vida de estos militares que no tenían ninguna oportunidad de poder salir vivos de ahí y avanzar hacia la próxima batalla. Eso es un criterio táctico militar digno que aplican los militares en todo el planeta. Cuando te ves superado 20-1 por fuerzas que van a masacrar a tus fuerzas militares, entregas a esa persona, pero fue un acto de terrorismo del cartel de Sinaloa lo que permitió que el Estado mexicano se arrodille y haga lo que el grupo terrorista quería hacer, que era la entrega del hijo y dejarlo ir. Esperemos que eso no ocurra nuevamente hoy. Quiero pensar que hoy este hombre fue detenido o abatido, eliminado, y que esto va a ser un comienzo de una muestra de fortaleza en la medida en que esa detención venga acompañada de más de $2.000 millones de decomiso, ya que la facción de los hijos del Chapo controlan miles de millones de dólares en inversiones adentro de México, en Centroamérica, en Europa y en Asia. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación internacional para desvalijar. Detenerlo físicamente, Ovidio, no tiene ninguna consecuencia en la medida que esos más de $2.000 millones no estén siendo decomisados, congelados primero y decomisados después. O sea que en la medida que el Estado vaya mostrando capacidad de coordinación para congelar y decomisar activos y se les comience a desbaratar la red criminal que sostiene el poder de esta gente, vamos a poder ver un atisbo del principio del fin. Pero por ahora, con la detención de una sola persona, yo no pondría ningún tipo de esperanza con que el cartel de Sinaloa deje de ser la organización criminal más grande de toda Latinoamérica y la tercera más poderosa del planeta en este momento, después de una China y de una Rusia. Por lo tanto, debemos ponernos las pilas como periodistas, ustedes como expertos, nosotros, en ver qué más hace el Estado, además de detener. ¿Va a presentarse Hertz Manero con un mapa patrimonial de todos los políticos que tenía comprado el grupo de Ovidio? ¿Se va a presentar Hertz Manero con las cientos de empresas, algunas ya en las listas del Departamento del Tesoro, que están siendo intervenidas por la Secretaría de Hacienda? Veamos.
Si eso ocurre, voy a ser el primero en aplaudir, don Paco. Sí, y la unidad de inteligencia financiera también, ¿no, Edgardo? Eso sería utilizarla no contra los políticos, sino contra estos criminales, de alguna forma. No, Pablo Gómez es un comodín político, contrario a Nieto. O sea, Pablo Gómez fue ahí para controlar políticamente el mercado y lamentablemente la unidad de inteligencia financiera pasó a ser otro cero a la izquierda como la Fiscalía General de la República y fomenta la impunidad. Veamos, yo siempre te doy la oportunidad a estos países como México para que muestren que están haciendo algo. Yo ya te dije lo que debería suceder, además de la detención, además de que detengan a 2 o a 3, además de Ovidio. El fiscal general de la República tiene que hacer lo que hace el fiscal general de la República en Colombia, en Suiza, en Francia, en Canadá. Se tiene que parar frente a ustedes y decir, este es el mapa patrimonial que dominaba Ovidio, con cientos de políticos cuyos nombres deben ser acusados inmediatamente, empresarios legales acusados inmediatamente, pantallas de sociedad civil disfrazadas de evangélicos, de religiosos, que deberán ser identificados. Una vez que tú hagas eso, además de la detención, me vas a ver aplaudiendo inmediatamente, como lo aplaudo a Colombia. Esa es la única manera de controlar este cáncer y desbaratar los activos patrimoniales que esta organización tiene en 87 países del mundo. Entonces es clave, a través de una coordinación internacional que las convenciones de la ONU lo permiten legalmente. Está obligado Hertz Manero a encarar esta nación. Veamos qué hace. Yo siempre tengo la esperanza que aún los peores de los funcionarios, como Hertz Manero, van a lograr superarse o elevarse un poco y mostrar algo de activismo para salvar vidas mexicanas hacia el futuro. Oye, Edgardo, déjame preguntarte y aprovecho para externarte una pregunta de mi compañero Eduardo Manzanares, periodista y conductor de Mega Noticias, que nos dice, ¿cómo deberán organizarse las Fuerzas Armadas luego de la detención y evitar el llamado efecto cucaracha? Vamos, ¿se requiere una nueva estrategia, una nueva organización por parte de las Fuerzas Armadas? Sí. Mira, cuando tú comienzas a desmantelar patrimonialmente al cartel de Sinaloa, que es un monstruo como una multinacional, vas a encontrar que esos grupos se comienzan, como sucedió en Colombia, a atomizar, a volverse más grupos criminales boutique, especializados en lavado cibernético a través de bitcoins. Entonces, eso siempre es más bienvenido, porque grupos criminales más pequeños, a mí me encantaría que desaparezcan, pero la realidad es que esos grupos criminales más pequeños van a existir, pero no van a tener la capacidad de enfrentarse al Estado mexicano de igual a igual, como sucede ahora. Por lo tanto, debemos esperar una atomización del cartel de Sinaloa en decenas de grupos especializados que no van a tener la capacidad de tomar ciudades, como ocurre ahora, y por lo tanto vamos a tener que tener más que militares que sí deben cuidar la infraestructura estratégica, aeropuertos, puertos marítimos. Eso debe estar custodiado por las Fuerzas Armadas, como lo hacen los italianos, como lo hacen los franceses, eso sí, pero el trabajo de inteligencia preventiva para desmantelarlos patrimonialmente y que no cometan actos de terrorismo, eso lo tienen que hacer órganos de inteligencia civil, que deben pasar a manos expertas, y no a gente como Pablo Gómez. Tiene que ser gente que ha estado décadas trabajando en este tema. Muchos de ellos son mujeres y hombres patriotas que yo conozco con nombre y apellido, que deberían formar parte de este batallón civil que se encargue de identificar los activos patrimoniales en México y en los otros 87 países, junto con sus homónimos de esos 87 países. Eso es algo que el Estado mexicano no ha comenzado a hacer. Y eso va mucho más allá de las Fuerzas Armadas, para evitar justamente el efecto cucaracha, para que no se empiecen a ir a otras zonas donde ellos ya tienen activos patrimoniales, como en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela. Eso evita el efecto cucaracha, para que no invadan otros países. Se tienen que ver acorralados, como hicieron con el cartel de Medellín, el de Cali. En el caso de ellos eran 25 países. Entonces, en los 25 países se los atacó coordinadamente. Las leyes internacionales de las Naciones Unidas, que yo los invito a leer, gratis, bájenlas, te dicen cómo coordinar este operativo a nivel internacional. Eso es lo que hay que hacer para evitar el efecto cucaracha. Espero que esté respondiéndole la pregunta al periodista Manzano. Eduardo. Bien, yo termino preguntándote, a ver, este mensaje que se da todos los días con esta
idea de una estrategia de abrazos no balazos, en que no se perseguía a los grandes delincuentes. O sea, ¿qué mensaje se da, por un lado, a la sociedad? Sí, y por otro lado, los delincuentes que vemos, como tú bien lo señalabas, que han venido apoderándose cada día más de la vida civil y que, decía, 72% de los municipios están cooptados y ahora dices que es el 94%. Sí, me parece... Sí. 96%. Sí. Qué barbaridad. Sí. Mira, cuando yo iba a México a visitar, cuando comencé a trabajar en México con diferentes instituciones o a visitarla como académico, yo recuerdo que los funcionarios de los estados se cuadraban cuando llegaban los funcionarios federales a sus territorios. Había una verticalidad y un control territorial de las autoridades federales durante la época del Partido Único de Estado, que era un sistema político con un maquillaje a veces bonito, pero era un sistema político no democrático. Y en esa época López Obrador creció, él mamó la política de esa época. Entonces, el instinto político natural de López Obrador, porque mamó en Tabasco de ese sistema político que existía en esa época, es el de tratar de lograr una pax mafiosa. Una paz mafiosa quiere decir acercarse a los grupos criminales desde el poder. El poder que tiene López Obrador es infinitamente menor al que tenía un presidente promedio del Partido Único de Estado. Acercarse a ellos y convencerlos a través de un acercamiento no violento de que se calmen y de que hagan sus negocios sin asesinar a la población, sin asesinar a funcionarios públicos. Hoy eso es imposible. El Partido Único de Estado lograba la pax mafiosa a través de castigos ejemplares y quirúrgicos contra grupos criminales que no se le cuadraban. Hoy ya es imposible que eso ocurra políticamente. López Obrador está tratando de aplicar una medicina que se aplicaba cuando México era un país autoritario, un sistema político autoritario. Hoy la pax mafiosa, asumiendo que López Obrador tenga buenas intenciones, no es posible lograr. Hoy la delincuencia organizada no se cuadra ante el sistema político. Hoy la delincuencia organizada gobierna al sistema político mexicano. Compra campañas sin permiso. Es imposible. Hoy es barra libre de la delincuencia organizada. Entonces tenés que enfrentarlos como yo les propuse, si la enfrentan todos los países democráticos, con control judicial, no con órdenes de allanamiento extrajudiciales como ocurre con el ejército, sino con controles judiciales. Así se combate a la delincuencia organizada en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. En todos los países hay delincuencia organizada. No existe ningún país sin delincuencia organizada. Pero la delincuencia organizada en los países con instituciones que reaccionan, como yo les digo, esta delincuencia organizada opera a menor escala, no comete actos de terrorismo como los que están viendo hoy en Culiacán y no atacan a la población civil, no cometen actos de crímenes de los más graves, crímenes contra la humanidad, como ocurre en México, y son grupos criminales de menor escala. Se atomizan mucho más ante un Estado que tiene instituciones más poderosas. Por lo tanto, hacia eso debe ir México. Bien. Una vez, les voy a contar una anécdota muy rápido porque sé que los tiempos en los medios son limitados. Yo fui invitado a Durango por el presidente de la Universidad Nacional de Durango y ahí me presentó a unos empresarios. Y los empresarios me preguntaban, ¿cómo hacen Japón para que la yakuza japonesa, la delincuencia organizada japonesa, no cause tanta violencia, no cause tanto costo social? Bueno, les expliqué, en Japón existe un Estado fuerte, donde la delincuencia organizada se mete en delitos de bajo impacto social, que intentan pasar por debajo del radar de las autoridades. Por lo tanto, la yakuza japonesa sigue existiendo, pero no causa el daño que causaba hace 100 años. Bueno, hacia eso tiene que marchar México, hacia ese tipo de medidas que les estoy mencionando. Así que yo espero que México se ponga las pilas y avancemos en ese sentido. No tengo ninguna duda de que tarde o temprano México lo va a hacer. El problema es que lo haga temprano, para evitar perder más cientos de miles de vidas como lo viene haciendo. Y ya México tiene las leyes antiterrorismo que activarían inmediatamente a las unidades antiterrorismo de todo el planeta para que esas unidades antiterrorismo de todo el planeta ataquen a las bases patrimoniales del cartel de Sinaloa en sus propios territorios, no invadiendo a México, no en México, sino en Francia, en Polonia, en la India. Eso es lo que debemos hacer. Ya tenemos las instrucciones en las convenciones de las Naciones Unidas, hay que aplicarlas, pero
hay que atacar al sistema patrimonial de Sinaloa en México, que es el que compra cientos de políticos y bloquea estas medidas que estoy aplicando. Lamentablemente es así. Edgardo Buscaglia, como siempre, un placer platicar contigo. Nos ilustras enormemente sobre lo que se ha hecho con éxito en otros lugares. Me parece que hay que escuchar, desde luego, estos puntos de vista. Te saludamos, muchas gracias. Felicidades a ambos, don Pepe. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias.